Tardes. Hoy domingo, otra vez más con ustedes en un tema muy interesante, apasionante diría yo, y que nos va a servir muchísimo a todos. Entonces, no te pierdas tus notitas y vamos con todo para poder tomar un tema muy trascendental en nuestra vida. Y el tema es, no es el fin, es el camino. Cómo Dios transforma tus lecciones en éxitos. ¿Ok? Bien, en la vida cristiana eh, tenemos muchas facetas, muchas caídas a veces, y no está marcada por derrotas permanentes, sino por aprendizajes transformadores a lo que el mundo llama crisis, o derrotas, o problemas, o batallas perdidas, pero no la guerra. Dios lo convierte en lecciones de vida que nos acercan más y más a su propósito eterno. Jesús mismo nos mostró que cada paso difícil en su caminar hacia la cruz no era el final, era solamente el camino hacia el fin que Dios Padre había determinado para su vida y por eso estaba siempre en contacto con Papá Dios, ¿no? Entonces, Jesús mismo nos mostró que cada paso difícil en su caminar no era el final, sino parte del camino glorioso que culminó en la resurrección, ¿ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ahora vamos a ir tomando como eje conductor estos temas para ir montando o más bien alimentando al tema principal, ¿sí? Donde cada experiencia, por dura que parezca, por difícil que esté, se convierte en un taller así neto, literal, en un taller donde el Espíritu Santo nos va formando, nos va moldeando, nos enseña, nos prepara para avanzar en fe en el camino que Dios ha determinado para tu vida, para mi vida. ¿Ok? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro amigo y nos fortalece en la obediencia, en ser obedientes a Dios, porque Él nos sostiene, fíjate bien, en las pruebas, aviva nuestra fe, afirma nuestra identidad como hijos de Dios, nos equipa en la batalla principal, la que es la batalla espiritual, nos enseña a esperar con paciencia y nos revela la grandeza de su plan, ¿ok? En su gracia, obviamente. Ahora, hoy quiero invitarte a mirar la vida diferente desde otra perspectiva, otro ángulo, no como un camino lleno de fracasos o de derrotas, sino una escuela de Dios, una escuela divina que te va a enseñar y te va a fortalecer y te va a preparar para ser resiliente en cada paso, cada silencio, cada espera, cada lección aprendida que te acerca a un destino eterno que Dios ha planeado, ha diseñado especialmente para ti y es único. ¿Ok? Entonces vamos a recorrer juntos 7 lecciones que Dios diseñó, inspirado por ti, preparado únicamente para ti en un caminar donde Jesús es el modelo ideal y en la palabra de Dios nuestra guía para poder descubrir cómo el Señor Jesucristo, transforma todo lo que vivimos, todo lo que a veces sufrimos, en oportunidades, en crecimiento, en victoria. ¿Ok? Entonces, amigo, amiga, hermana, hermano, no es el fin, lo que estás viviendo es el camino solamente y en ese camino Dios transforma tus lecciones en gloria, en éxitos. ¿Ok? Bien, entonces la primera lección le hemos puesto, no le he puesto la lección de la obediencia. No sé si tú estás dispuesto a tomar esta lección, una capsulita de conocimiento, de entrega, de sabiduría de parte de Dios, donde vamos a sentarnos en la palabra en Génesis 22:2 que dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas y ofrécelo allí en holocausto, o sea, en ofrenda a Dios, sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, si ustedes han leído la palabra, entonces saben que era el tiempo de prueba de Isaac, más bien de su padre Abraham, que tenía que ofrecer a Isaac en un holocausto, o sea, este, pues ofrecerlo como una ofrenda, que muriera a Dios, hacia Dios, o sea, ofrenda a Dios. Es algo que es difícil hasta de decir, ¿no? Como nosotros, como padres, podemos ofrecer matar a nuestro hijo ofrendándolo a Dios. Pero era solamente una prueba para ver qué tan obediente era Abraham, ¿sí? Entregando a su hijo. Entonces, aquí Dios permitió este escenario, esta situación, para hablarnos o aleccionarnos sobre la obediencia. La obediencia es una de las lecciones más profundas que Dios nos enseña. ¿Ok? Abraham nos mostró que obedecer a Dios, aun cuando parece doloroso o totalmente ilógico, abre puertas a lo sobrenatural. Hace poco yo les comenté de cómo obedecí a Dios para no endeudarme, y bueno, Dios me abrió puertas de formas sobrenaturales, ya lo comentamos. Jesús en el Getsemaní también nos enseñó a obedecer al Padre en confiar, fíjate bien, en su perfecta voluntad. ¿Y cuál era el precio? Pues dar su vida en la cruz con una forma totalmente violenta que no se puede explicar con palabras, ¿no? El camino al Gólgota. Entonces, el Espíritu Santo, sin en cambio, es quien nos fortalece para obedecer, él es el que pone el querer como el hacer para obedecer, incluso cuando nuestras emociones quieren resistir. Fíjate bien, cada acto de obediencia nos acerca a experimentar más y más y más a Dios como Jehová Jireh, o Jireh, que es Jehová nuestro proveedor. Fiel, verdadero, y entonces obedecer no es perder, sino es sembrar en fe para cosechar bendición después. ¿Ok? Entonces, ya con esto, déjame ir así como asentando reflexiones profundas para que esta parte de la obediencia quede bien enclavada en tu corazón y pase a tu mente y renueve tu forma de pensar, de ser y trascender aquí en la tierra. La obediencia abre puertas que el miedo nunca tocaría. ¿Ok? Entonces, la obediencia te hace fuerte, te hace resiliente, te hace valiente para tomar decisiones y vencer cualquier miedo, cualquier inseguridad, cualquier cosa que te está atacando en la mente, dardos del enemigo que te quieren atacar para poder hacer autosabotaje o que quedes totalmente colapsado en tu situación. ¿Ok? X situación. Obedecer también es confiar en que Dios sabe más que nosotros. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y Él siempre está dispuesto y Él no duerme, no descansa. Él está en todo lugar al mismo tiempo y entonces Él es el creador de todo. Entonces, ¿quién va a poder contra Él? Si Cristo es con nosotros, que es Dios, hecho hombre aquí en la tierra, ¿quién contra nosotros? No sé si tú lo crees, yo lo creo. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo nos fortalece nuestro sí para decir que nuestro sí es un sí y nuestro no es un no. También podemos decir no, ¿eh? Y también a veces con un no glorificamos a Dios. ¿Ok? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero cada acto de obediencia es una semilla para milagros. Realmente, cuando tú obedeces a Dios, aún en contra de la lógica humana, aún en contra de la lógica social, aún en contra del qué dirán, aún en contra inclusive de tu economía, entre comillas, de tu vida, no importa. Dios es primero. Con Dios todo, sin Dios nada. Entonces, obedecer es el lenguaje de amor hacia Dios. Entonces, una característica de alguien que no tiene a Dios en su corazón realmente
es que nunca le gusta obedecer, no le gusta humillarse, no le gusta someterse, no le gusta respetar autoridad, no le gusta estar en ese camino que Dios ha trazado para poder caminar en un plan de Él perfecto. Un corazón contrito, humillado delante de Él. Sí, Dios nunca lo va a despreciar, pero un corazón contrito, humillado, sabe obedecer y sabe sujetarse a las autoridades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Otra lección. La lección de las pruebas. Está tremendo esto, ¿eh? Vamos a Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí sigue, ¿sí? Ahí lo ponen completo, por favor. Entonces, recuerda que las pruebas no son castigo, son escenarios donde Dios fortalece nuestro carácter y aumenta nuestra fe. Jesús, fíjate bien, Jesús fue probado en el desierto, pero también en la cruz, y venció con la palabra de vida, con la palabra profética más segura, diciendo, escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero la palabra de Dios es multifacética y la palabra de Dios nos genera una mayor confianza en Papá Dios. El Espíritu Santo entonces nos va a ir acompañando en cada prueba como un consolador, como un motivador, como una persona. El Espíritu Santo es una persona, por si no sabías, ¿verdad? Dándonos paz, rumbo, dirección, y aunque duela a veces, la prueba es un puente hacia un nivel mayor de madurez espiritual y de gloria futura. Si tú no estás de acuerdo, bueno, piénsalo bien, sométete a Dios en tu desacuerdo o en tu duda y vas a ver cómo Él te abre el entendimiento de una forma hermosa, profunda, poderosa. Entonces, vamos a anclar algunas reflexiones. ¿Ok? Listo. Fíjense bien, la prueba no destruye, la prueba purifica. La prueba es como un crisol donde las personas que están todavía en deuda porque no han querido someterse a Dios, Dios los somete al fuego de la prueba como un crisol para poder, así como el oro, ir purificando en medio de las pruebas, de los sufrimientos, de las situaciones a veces difíciles que a veces no entendemos o no queremos aceptar. Cuando ya el fuego abrasador en el crisol va purificando el oro o la plata, pues toda la basura, toda la escoria va flotando y es fácil de quitar. Pero mientras no se separe el oro o la plata de la escoria, que es una muestra de cómo está mezclada el alma con el espíritu. Es por eso que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, que separa las cosas del alma y las cosas del espíritu. O sea, separa el oro de la escoria, separa la plata o lo de Dios de lo almático, rencilloso, de lo almático, necio. Entonces, Dios en su sublime gracia, en su amor infinito por nosotros, permite que pasen cosas y a veces hasta, según Hebreos 12, nos azota con pruebas, nos azota con cosas que a veces duelen, pero que al final es el amor de Dios que está accionando en nuestra vida porque no nos sometemos a Él. Entonces, el Espíritu Santo, otra frase, apúntala, el Espíritu Santo es tu consolador en la prueba. Sí duele, sí a veces hay sufrimiento, a veces hay tristeza porque no nos gusta, el alma se enoja, se pone subversa, empieza a hacer cosas ahí raras, el alma engañosa, pero entonces entra el Espíritu Santo para poder explicarte que todo es por amor, que aún lo que no entiendes es por amor, que aún lo que no razonas y que no aceptas es por amor, porque Él es totalmente infalible. Lo que Él hace no va a fallar.
y como Él trata, los tratos de Dios van a estar totalmente contundentes para separar las cosas que nos sirven de tu alma y dejar el oro bruñido, la plata hermosa, poderosa, que es nuestro ser ya en Cristo Jesús, en el Espíritu. ¿Ok? Cada prueba es un peldaño hacia la victoria. Entonces, cada vez que estés así como que sintiendo un poquito de miedo, inseguridad, duda de seguir, o que ya quieres tirar la toalla, entonces piensa en la victoria que viene, vela, visualízala, entonces camina el siguiente peldaño porque es el camino que Dios ha trazado para tu victoria, para los resultados, para tu éxito. Entonces, el fuego de la prueba nos revela la pureza de tu fe. Si tú estás superando las pruebas, así como Job, que fueron pruebas que de lo más fuerte que hay en la palabra, y la superó y nunca maldijo a Dios como Satanás quería, así también cada vez que tú superes pruebas, tú di gloria a Dios porque Él está conmigo y Él me da la resiliencia, me da la valentía y me da el poder de decidir por Él, por Dios, y no por el chanclas que está buscando ahí tumbarte o colapsarte, o que estés dando ciclos y ciclos y ciclos en el desierto y no pases a andar en el Espíritu como ya lo hemos explicado. La última reflexión de este tema, la prueba prepara tu corazón para sostener bendiciones. Es decir, cuando tú estás pasando las pruebas, estás aprendiendo lecciones acerca de las pruebas de Dios, te está Dios preparando para poder ser fuerte, resiliente, valiente y poder sostener las bendiciones y entonces tu caminar sea creciente, latente, vigente hacia arribotota y estés en una bendición permanente y no que estés variable. Hoy bendecido, mañana no, y así como dientes de serrucho. No, 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 no. Debe ser constante la bendición, ¿ok? Dios cuando bendice no trae tristeza. Dios cuando da no quita, a menos que sea necesario, ¿ok? La siguiente lección es la lección de la fe. Vamos a basarnos en Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve aún. ¿Ok? Entonces, la fe es la llave que abre lo imposible. No ignora la realidad, obviamente, pero confía en que Dios tiene la última palabra. Jesús nos enseñó en su caminar hacia la cruz que la fe es confiar aunque no veamos la salida, aunque parezca imposible, aunque parezca que al final es muerte, pero es vida y vida en abundancia. Entonces, el Espíritu Santo aviva nuestra fe recordándonos las promesas de Dios. Entonces, cuando decides creer en lugar de dudar, cuando decides creer en lugar de darle lugar al miedo, a la inseguridad, al ego, a la soberbia, a la desobediencia, a la rencilla, a todo eso, entonces estás caminando en el lenguaje del cielo. Estás caminando en el camino, valga la redundancia, hacia Dios, hacia el plan de Dios. ¿Ok? Vamos a reflexionar juntos. Fíjense bien, la fe ve lo invisible y recibe lo imposible, recibe lo imposible. Entonces, cuando tú tienes fe y lo alimentas más y más con la palabra, porque la palabra de Dios es la que alimenta la fe, ¿ok? Entonces, la fe aumenta a través de escuchar la palabra y la palabra revelada. No es a través de escuchar la palabra porque alguien te la lee literal, así como una palabra logos, así como si fuera, no sé, historia, matemáticas, cívica, no sé. No, 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 no. Cuando tú estás en comunión con Dios, eso yo lo he explicado. Cuando estás en unión con Dios, estás en una plática con Dios, aunque no hables aunque estés trabajando, manejando, pero estás en una conexión con Dios, en una común unión con Dios, entonces
tu espíritu, este, o tu alma ya renovada, ya a favor de Dios, está hablando con Dios, está preguntándole, está comunicándole, está conversando con Dios y de repente Él, de alguna forma que a veces no se entiende en el alma limitada, engañosa, Él te habla y tú sabes que es Él. Y entonces esa es la palabra rema, la palabra viva que aumenta tu fe, que nutre tu fe y va aumentando tu fe más y más. Cada vez que estás en comunión con Dios, aumenta la intuición, aumenta la fe, y cada vez que aumenta la fe, sigue creciendo en acción y entonces viene la unción. Es decir, todo lo que hagas te va bien. Todo lo que pises, tú vas a conquistarlo. Todo proyecto que inicies, tú vas a lograrlo y entonces vas a ver la gloria de Dios como nunca jamás la has visto. No sé si lo creas, yo lo creo porque yo lo he vivido muchísimas veces desde hace muchos años. Dios es real. Dios no es una religión, Dios no es un ritual, Dios no es una costumbre, no es un molde, es una persona que está viva y está aquí entre nosotros. Donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, ahí en medio está Él. No sé si tú lo crees, yo lo creo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios para ayudarnos, alimenta tu fe con esperanza. Es decir, la esperanza es el camino, el canal para que tu fe aumente, porque estás expectante, esperando, esperanza, de ver cómo Dios te va a contestar. Dios te va a decir, oye, es por acá no, por acá sí. Se llama intuición, acuérdate, el GPS espiritual que yo le he llamado. Y entonces cuando ya estás en esa sintonía, en esa armonía con Dios, es cuando ya realmente estás en otro nivel, en el sentido de que ya has muerto muchas veces a tu ego, a tu cinismo almático, que sabes que no está bien, pero sigues haciéndolo en el sentido de que estás en contra de Dios, pero a favor del que dirán, a favor de tu ego, a favor de muchas cosas o de una costumbre religiosa. Entonces, la fe es la llave que abre puertas cerradas. A veces vamos en la vida caminando, vamos intentando, vamos teniendo problemas, situaciones por resolver y no vemos salida, vemos puertas cerradas, vemos como que ya estamos cerca del abismo y entonces es cuando ya Dios empieza a volverse sobrenatural en tu vida. No sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado muchísimas veces. Hay personas han convivido conmigo durante años y están conmigo en muchas cosas y pueden ver a veces lo sobrenatural que Dios es cuando le creemos y optamos por Él. Entonces, cuando a veces ya no hay esperanza, Dios abre las puertas con tu fe que está enaltecida por tu humildad. ¿Ok? Entonces, creer en Dios es caminar más allá de lo que ves. A veces estamos sordos espiritualmente y ciegos espiritualmente porque no nos hemos humillado a Dios, porque no nos sometemos a las autoridades, porque no creemos la palabra de Dios más segura, porque no estamos en una comunión con Dios para poder resolver las cosas y poder tener un nivel de intuición donde ya tú sabes y sabes que es Él y entonces tu vida empieza a tornarse diferente, ¿verdad? Entonces viene lo que dice Efesios 1:17, dice, el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo nos da espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo más a Él, a Jesucristo y quién es realmente. No un mito, no una religión. Y dice, y para conocer las inescrutables riquezas de su gracia, de su amor, de su poder y de su inescrutable lógica para el ser humano que a veces se limita a este mundo solamente y empieza a hacer ciclos y ciclos en lo mismo, pensando más en el qué dirán o en la lógica o en la hermenéutica, en la exegética, en la homilética, en la teología de los hombres,
y no está en contacto con el poderoso de Israel, el que dio apertura a los océanos para pasar a través de las adversidades sobrenaturalmente. No sé si tú le creas, pero yo le creo. ¿Ok? Entonces, creer en Dios es caminar más allá de lo que ves. ¿Ok? Entonces, la fe convierte la espera en victoria. A veces nos desesperamos porque estamos esperando, estamos pidiendo a Dios, estamos, inclusive miren, a veces la gente que está sumida en una religión o en un alma emocionalmente religiosa, a veces solamente cuando habla con Dios es para pedirle, para quejarse, para victimizarse o para querer que Dios haga tu voluntad a como tú percibes la vida en forma totalmente limitada y quieres que Dios haga lo que tú dices, o sea, como si fuera títere de Dios, o sea, moverle, Dios, mira esto y esto, oh, mira, pero yo sufro mucho, yo esto, lo otro, o sea, pero no nos sometemos a Dios como lo hizo Jesucristo y que nos enseñó, porque cuando Jesucristo ya había visualizado la forma de muerte que iba a tener, muerte de cruz en lo más vil y menospreciado, en el sentido de dolor y no sé, de humillación, porque fue crucificado en el monte del Gólgota, afuera de la ciudad, donde eran crucificados los que estaban bajo maldición. Entonces, Cristo fue hecho maldición por ti y por mí. Entonces, si nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, entonces, ¿dónde está lo que hizo Jesucristo? Cuando él dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nos da una lección muy fuerte de que Jesús era un hombre como tú y como yo, ¿sí? Pero era Dios hecho hombre, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y por el verbo fueron creadas todas las cosas, era el creador de las cosas, de todas las cosas. Y luego en el verso 14, en Juan 1, dice, y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo, el creador de todas las cosas, visualizó su muerte y entonces era en contra de la lógica. Él también tuvo algo en su alma que no quería morir así, pero él dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que tenemos que entender, que a veces tenemos que tomar decisiones totalmente fuera de la lógica humana, fuera del alma victimizada, fuera de muchas cosas humanamente entendidas o socialmente vinculadas, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios y eso se llama obediencia total. Espíritu, alma y cuerpo en obediencia, en humillación ante Dios, en una contrición de espíritu cuando sabemos que nuestra alma no quiere y hacemos lo contrario, pero decimos, Señor, perdóname, mejor que se haga tu voluntad. Entonces, es cuando la fe se convierte en victoria. ¿Ok? Bien. Lección, la lección de la identidad. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es poderoso eso. No sé si tú lo entiendas. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque muchísimas veces Dios me ha llevado a crucificarme en la cruz juntamente con Él, con mi ego, con mis miedos, con mis angustias, con mi tartamudez, con las traiciones, con muchas cosas, pero al final es, Señor, me someto a ti, que se haga tu voluntad y me uno a ti y juntamente contigo
crucifico mi ego, crucifico esto. Ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Y eso se oye muy, muy, muy difícil, pero realmente es someterse a él. ¿Ok? Muchas veces habrá personas que te juzguen por tu proceder, por tu forma de pensar, por tu forma de hablar, por tu forma de reaccionar, por su forma de actuar. Y bueno, pues sí, no somos perfectos, estamos en este cuerpo de humillación, en este cuerpo que aún tiene eh, facetas de pecado. Pero lo importante es que al final te sometas a Dios y digas, Señor, pero hágase tu voluntad y puedas entregar totalmente tu ego, podamos entregar todo nuestro ser en una humillación total en Él. Entonces, la identidad de Cristo nos da una seguridad en medio del rechazo y la burla. A veces nos rechazan, a veces hay gente muy variable que un día está muy bien, un día no, y nos rechazan, nos hacen muchas cosas, está por conveniencia, está porque le sirves y todo eso. Pero realmente al final del día, la gloria de Dios se va a reflejar en el corazón de la gente que está optando por Él. ¿Sí? Entonces, Jesús permaneció firme en la cruz porque sabía quién era el Padre. ¿Quién era el Padre? No sé si tú sabes realmente quién es Papá Dios. ¿Sí? ¿Has tenido realmente un vínculo total y absoluto con Él? A través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mismo nos recuerda que somos hijos de Dios y herederos de la promesa. Nuestra identidad entonces no se basa en lo que la gente opina, en lo que esperan los demás de ti, sino en lo que Dios ya declaró, ya diseñó para tu vida, ya planeó para tu vida. Y tú sabes que es el plan de Dios porque de repente Él te da señales de que es por acá, es por acá. Y Dios va preparando todo en forma sobrenatural para que tú sepas que Dios está dándole soporte, te está dando luz verde a muchas cosas, aunque parezcan totalmente irracionales a veces. Porque a como Cristo actuó y reaccionaba y anduvo caminando en la tierra como hombre, era totalmente irracional, ilógico y totalmente lo peor para los saduceos, para los fariseos, para los religiosos, para los nobles, almáticos y expertos en la Torá y en el Talmud. ¿Ah? ¿Ok? Y en el Sorá y en muchas cosas más. Entonces, eh, nuestra identidad, recuerden, no se basa en lo que tú eres, sino en lo que Dios planeó para tu vida. Entonces, cuando entiendes ya tu identidad en Cristo, caminas con libertad y con propósito. Repite conmigo, yo quiero caminar en el propósito de Dios para mí. Si tú quieres, obviamente. Entonces, vamos a anclar todo esto con reflexiones profundas, espíritu, alma y cuerpo a nivel yema, a nivel profundo, ¿ok? Entonces, tu identidad, fíjate bien, no depende de la opinión ajena. Nadie define quién eres más que Dios. Nadie define quién eres más que son los frutos del Espíritu los que definen quién eres. Por sus frutos los conoceréis. Pero frutos del Espíritu, no frutos de lo que piensan las religiones o piensa el alma engañosa, los conocimientos teológicos. No, lo que Dios dice en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo confirma que eres hijo de Dios. Él te va a confirmar que eres su hijo. Dice la Biblia que el mismo Espíritu te da testimonio a ti mismo de que eres hijo de Dios. ¿Sí? Buscan ese verso, por favor, y lo ponen porque está poderoso. ¿Ok? Entonces, Cristo en ti es tu verdadera identidad. Cuando tú sabes que tienes a Cristo en tu corazón, no eres perfecto, no, pero sabes que Cristo está en tu corazón porque algún día lo aceptaste con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y dijiste en tu corazón creíste y con tu boca lo confesaste. Acuérdate, Romanos 18, dice, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, que si crees con tu corazón que Jesucristo es Dios
y vino a la tierra a morir por ti y por mí, y con tu boca lo confiesas, eres salvo. Si hiciste eso de corazón, eres salvo. Pero la salvación es una cosa y la transformación según el plan de Dios es otra cosa muy diferente. ¿Ok? La salvación es que Cristo murió por ti y ya no vas al infierno absolutamente. ¿Ok? Pero los frutos del Espíritu, las piedras preciosas en tu corona, eso se va ganando con la fe. Porque la fe sin obras está muerta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, tenemos que andar en la fe en Cristo y caminar en Él y siendo transformados de gloria en gloria, de proceso en proceso, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo pone también. ¿Ok? Entonces, Cristo en ti es tu real identidad. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios. Si sí lo tienes, eres hijo de Dios en procesos. ¿Ok? Ahora, saber quién eres en Dios te da la seguridad absoluta. No sé si tú tengas ya una seguridad absoluta de quién eres, si eres hijo de Dios o no. Ya te lo dije, ¿con qué lo puedes comprobar? ¿Verdad? Si tienes frutos del Espíritu, si has aceptado a Cristo en tu corazón y Él te da la certeza de que eres hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo te da esa certeza absoluta y no hay nada ni nadie que te lo pueda objetar. ¿Ok? Entonces, la identidad en Cristo te libra del miedo al rechazo. Y hemos hablado muchísimas veces del miedo al rechazo, ¿verdad? O espíritu de rechazo. Es algo totalmente pandémico en el mundo y más actualmente. El miedo al rechazo o el espíritu de rechazo está tan leudado como la levadura en todo el mundo, en la mayoría de las almas, que tú lo ves todos los días en las personas cuando realmente no han cedido su ego o no se han humillado a Dios y cualquier cosita los lastima, los fragiliza, se sienten, no sé, hay problemas por todas las cosas. Es algo impresionante, como no pueden soportar ni una mirada que no los acepte o que no esté de acuerdo con ellos o no pueden entender que no todo es un lecho de rosas y no todo es miel, sino realmente Dios tiene que formarnos, entrenarnos en la vida para hacernos valientes, resilientes, fuertes, poderosos en Dios, ¿verdad? Él convierte nuestra fragilidad en fortaleza. Él convierte nuestros fracasos en triunfos, pero es a través de humillarnos y reconocer nuestras fallas y reconocer nuestro ego y crucificarlo juntamente con Él. La lección que sigue es la lección de la batalla espiritual. ¿Ok? Entonces, Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Acuérdate que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás tiene una jerarquía de potestades, principados, gobernadores territoriales o familiares, espíritus de maldad que habitan en los aires, y todo eso mueve personas con unciones negativas, brujos, santeros, personas con una unción maligna para poder verte y dañarte, adoradores de la ese muerte, satanistas, un abanico de cosas tremendas, pero la mayoría está centrada en personas que no han perdonado o que no han pedido perdón y siguen teniendo odios, rencores, raíces de amargura, como ya lo vimos, e inseguridades que los hacen actuar de una forma grotesca contra las personas en general y no pueden perdonar, no pueden sentir una empatía por las personas que sirven a Dios. Yo eso me lo encuentro seguido, ¿eh? Hay personas que por servir a Dios no me tienen en buena estima, pero no importa.
no importa. Cuando nosotros pasamos a entender eso, que es un privilegio pasar un poquitito de lo que Cristo pasó, entonces, pues ni modo, estamos aquí para eso. Entonces, la vida cristiana incluye batallas espirituales, pero nunca las enfrentamos solos. Jesucristo venció en la cruz ya, Él llevó, recuerdan hace una semana, en sus manos llevó las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces el Espíritu Santo nos va a equipar con las armas poderosas, la oración, la palabra de fe, la fe en acción. Entonces el enemigo va a intentar detenernos de todas formas, va a lanzarte dardos en tu cabeza siempre para poder que tú creas que es tu pensamiento y que tú hagas reacciones, actúes de formas diferentes para poder evitar la gloria de Dios en ti o en la gente que te rodea. Pero la victoria ya está dada, ya está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. No luches con tus fuerzas, lucha apoyado en el poder de Dios. Él es fuego consumidor, pero también es tierno. Y Él te entiende más que todos juntos. No peleas solo, llevas dentro al vencedor. ¿Ah? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Espíritu Santo te va a equipar en la batalla. Tú solamente confía en Él, sé valiente, sé arriesgado, sé resiliente, no estés ahí chillando o victimizándose por cualquier cosa y que siempre estés ahí de malas o siempre afectando a ti y a otras personas. No, mejor sé 3P, ¿verdad? A ver qué es 3P, positivo, proactivo y ¿qué? Perdonador. Le voy a poner eso. ¿Sí? Entonces, la victoria principal ya fue ganada en la cruz, ya lo hemos repetido. Entonces, no hay más que repetir. Él cuando dijo, consumado es, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió la soledad, la desolación cuando Dios se apartó de él, porque en ese momento Dios vio el pecado de todos los seres humanos desde la eternidad hasta la eternidad en el cuerpo de Jesucristo, en su vida, en su alma. Él, o sea, imagínense lo que es Dios que hizo capaz que Jesús absorbiera, aglutinara, recibiera como un contenedor eterno todos los pecados de la humanidad, de las personas que tienen pecados. Y Él los crucificó y luego los fue a consumir en el infierno, y fue cuando fue la victoria total, absoluta. Fue ganada en la cruz, pero más fuertemente en la resurrección que estaba en el infierno. ¿Ok? Entonces, la oración y la palabra son tus armas más fuertes, más poderosas. La fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, las batallas van a revelar el poder del Espíritu Santo en ti. Es decir, como reacciones ante las batallas, como reacciones ante las pruebas, eso va a ser proporcionalmente directo en cómo vas tú mejorando, creciendo en tu fe, en tu amor por Dios, en tu humillación por Dios y en cómo blandes la espada del Espíritu para cortar cualquier anomalía que quiera oponerse al plan de Dios en tu vida. No sé tú, ¿ok? Lección de la paciencia. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, aunque tardare, espérala, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Así hemos estado nosotros esperando muchos años, porque la visión que Dios me dio, esa vez que me tuvo 2 meses y medio sin dormir, y Él me dio todo lo que había de venir, todo se ha cumplido hasta esto, de estar llegando a muchos países, a muchas personas y estando tocando temas que no se tocan casi en la mayoría de las congregaciones cristianas, temas difíciles de entender si es naturalmente, pero son fáciles de entender si es por el Espíritu. Para personas que quieren realmente entregarse a Cristo y entender más y
se dejan santificar por Él, esto va a ser algo tremendo. ¿Ok? Entonces, la paciencia es aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Los tiempos de Dios perfectos. Jesús esperó 3 días en la tumba y la victoria llegó en el momento exacto. El Espíritu Santo nos ayuda a esperar sin ansiedad, muy importante no tener ansiedad. La ansiedad o la impaciencia y el enojo por impaciencia, porque no se hace en tu voluntad o como tú quieres, es algo que es totalmente reflejo que no vas con Dios, que no estás a favor de Dios. Estás en el alma. Entonces, la espera no es abandono, es preparación. La paciencia fortalece tu fe y la mía y abre caminos que no te imaginas para que te lleven a la promesa que Dios ha hecho y en un plan perfecto para tu vida. Que se cumplan realmente eso, ¿eh? Entonces, el tiempo de Dios nunca falla. Todo puede fallar, todo. Pero el tiempo de Dios, el plan de Dios no va a fallar porque Él es el infalible. Él lo que planeó, lo que diseñó, va a pasar. El tiempo que quiera, ella sabe tus dudas, ella sabe tus ciclos viciosos, tóxicos, en tu ego, en tu soberbia, en tu falta de perdón. Ella sabe las palabras que vas a decir mañana, que vas a poner a Dios, que yo, Dios, pero luego al otro día ya otra vez vas a estar así como que entre los montes y collados, como vimos hace 8 días. Ella sabe todo lo que pensamos. Él conoce nuestro pensar, la intención del corazón. Pero, ¿sabes qué? Él va a usar todo para que su plan perfecto se logre absolutamente. ¿Ok? Pero Él va a pesar tu corazón de acuerdo a tu decisión. Eso es absoluto, ¿eh? Dios sí va a respetar, te va a poner todo para que tú optes por Él. Te va a poner conocimiento, revelación, personas que te van a ayudar, personas que te van a soportar, todo para que al final tú decidas por Él en un plan perfecto. Pero si tú no decides por Él y a pesar de una y otra y otra y otra vez, y Él no ve tu decisión, tu valentía, tu amor por Él, entonces Él no puede perder. Si eres trigo, Él te va a dar varita para que entiendas. O de alguna manera va a aumentar la temperatura del fuego para que se entienda, para que entendamos. Yo ya lo he vivido bastante, ¿ya? Por eso te lo digo. Entonces, pero Dios no va a perder. Los únicos que no van a lograr el plan de Dios son los que son cizaña, los que no son destinados por Dios. Acuérdate que fuimos predestinados para ser hijos de Dios Altísimo. ¿Ok? Entonces, esperar en Dios, fíjate bien, es nunca quedar defraudado, porque Él no va a fallar. ¿Ok? Pase lo que pase, sea quien sea, ¿verdad? Entonces, Él no va a fallar. Entonces, la paciencia abre paso a una promesa cumplida. Abre las puertas a lo que pareciera imposible. ¿Ok? Y la espera, la expectación de lo que aún no se ve, pero sabiendo que viene, es un entrenamiento, no es un abandono. ¿Ok? Entonces, no te desesperes. A veces sí nos desesperamos un poquito a través de personas que no quieren entender, que no quieren estar contigo o quieren que tú hagas lo que ellos quisen, o sea, pero no importa, o sea, Dios todo ya lo planeó. Entonces tenemos que aprender a esperar y ser pacientes no es fácil, lo reconozco. La lección de la gracia, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es la lección más transformadora. Nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede transformarse por sí mismo con su estrategia, con sus conocimientos, con sus fuerzas. No se puede, pero en Cristo Jesús somos perdonados, somos justificados y somos amados.
Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda cada día que vivimos bajo la gracia, ya no bajo la ley, no bajo condenación, sino bajo la gracia infinita de Dios. Entonces, la gracia nos levanta, nos restaura y nos capacita, nos entrena para vivir en santidad. Una santidad que no es religiosa, una santidad genuina que está en el corazón. ¿Ah? Una santidad que puede ser como Elías, que estaba bajo pasiones de humanos, pero era usado por Dios. Una santidad como David, que hizo todo lo que hizo, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Una santidad como la de Jesucristo, que siendo Dios hecho hombre, se molestó y levantó las mesas de los cambistas, de los comerciantes fraudulentos que estaban ahí haciendo negocio, haciendo dinero con las cosas de la religión, como hay muchos actualmente. ¿Ok? Entonces, no importa tu pasado, en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. ¿Ok? Así es que no te desesperes, no te dé miedo, no te dé tristeza, gózate, gózate. El gozo de la salvación es nuestra fortaleza. ¿Ok? Entonces, la gracia, ya para ir terminando, la gracia de Cristo es más grande que tu pecado. La gracia de Cristo es más grande que cualquier potestad, cualquier principado que quiera destruirte o quiera colapsarte o que quiera desviarte. El Espíritu Santo te recuerda que eres perdonado. No porque te lo merezcas o yo me lo merezca, sino porque a papá Dios le plació escogerte para ser salvo. ¿Ok? A papá Dios le plació para que tú le sirvieras. A papá Dios le plació hacer un diseño, un plan perfecto para tu vida, para que tú fueras X o Y empresario, o para que tú fueras X o Y persona especial para alguna cosa especial. Dios es especialista en formar especiales, elegidos para Él. ¿Ok? Entonces, en Cristo, más bien, la gracia transforma tu culpa en esperanza. Transforma tu culpa en una acción de perdón. Transforma tu culpa en gozo. Porque la culpa es un arma satánica que te va a llevar siempre a estar en el suelo, en el lodo, y que no eres capaz de levantarte porque estás con una plasta, una placa ahí de acero que te lleva hasta el suelo y se llama culpa. Quítatela. Ya Cristo la llevó en la cruz. No tienes por qué sufrir culpas, ni nada por el estilo, ni miedo, ni inseguridades, ni nada de eso. Entonces, en Cristo siempre puedes volver a empezar, podemos volver a empezar siempre. ¿Sí? Él nunca te va a decir un no cuando tú te humillas delante de Él. La gracia no solamente te limpia, sino también te capacita, te entrena para poder ser valiente guerrero. Bien. Vamos ya a cerrar este tema que es apasionante. Yo me apasiono mucho porque hagan de cuenta que son cosas que he vivido. Entonces, cuando empiezo a expresarla, un incendio de Dios en mi corazón empieza a avivarse y, bueno, fluye a través de la palabra y de pensamientos disruptivos y todo eso. Entonces, a ver, hemos recorrido 7 lecciones que no son señales de derrota, sino de victoria en una formación de parte de Dios. Jesús ya pasó por cada una de esas lecciones y triunfó absolutamente, ¿ok? Asegurando entonces tu victoria y mi victoria. Entonces no es necesario luchar con nuestras fuerzas, ya lo repetí muchas veces, espero que caiga en tu corazón y explote en miles de partículas de luz, ¿verdad? En tu vida, que te impulse, porque Cristo ya pagó el precio. ¿Ok? Entonces, Hebreos 4 nos invita a entrar en un reposo absoluto en Él, en un reposo divino, ¿verdad? Donde aprendemos a confiar perfectamente en Él, en lo que ya hizo. Primera de Tesalonicenses 5:23, acuérdate que dice que el Dios de paz nos va a santificar por completo. Espíritu, alma y cuerpo van a ser guardados irreprensibles. Nadie nos puede reprender o condenar, ¿sí? Y Él es fiel y Él lo hará, ¿ok? Hasta que venga Él por nosotros, obviamente. Entonces,
a través de ese Dios de paz que nos va a santificar, nos va a transformar, entonces es cuando en esa transformación Dios nos va a incendiar más y más nuestra mente renovada con un corazón ya avivado para que entonces venga Efesios 1:17. Eso ponlo en tu nota, en tu corazón. El mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo mejor a Él. Ya lo dije antes, pero lo repito porque es poderoso. Yo estuve 3 días en ayuno y oración clamando a Dios por ese espíritu de sabiduría y revelación y Dios me lo dio. Es algo impresionante. Cuando te levantas ya con ese espíritu, ves todo diferente, la vida diferente, las personas, tu futuro, tu pasado, tu presente, todo es totalmente irracional, es totalmente espiritual y poderoso en Dios. ¿Ok? Entonces, es cuando el Espíritu Santo abre los ojos de tu entendimiento espiritual, de tus oídos espirituales, para comprender cuál es la esperanza gloriosa de nuestro llamado, tu llamado o mi llamado, y también nos hace entender en cada lección que nos va dando, que es un peldaño que vamos subiendo, ¿sí? Que nuestra vida está creciente, está vigente, presente y no ausente, ¿verdad? Totalmente lleno de gracia y de verdad en nuestro caminar, ¿ok? Hoy puedes decidir, ¿verdad? Ver tu vida como un conjunto de lecciones aprendidas, no de derrotas, sino como una escuela en Cristo Jesús para una victoria absoluta. La guerra ganada ya la ganó Cristo, nuestras victorias están aseguradas. Recuerda, no es el fin, es el camino. Y en ese camino, Dios transforma tus lecciones en éxitos. Él se glorifica en ti a través de tu vida. Que el Señor te bendiga, nos vemos pronto y espero que sigamos en este caminar juntos. Bendiciones. Bye. En MAGAC tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.